la ubicación, la descripción general, el año de construcción, el área de influencia, la topografía y suelos y la cimentación. En el reconocimiento de la estructura, ya sabemos que se encuentra en la selva, por lo tanto está en una zona sísmica 1. Esta se encuentra bajo un suelo de arena limosa y podemos observar una foto que refleja la ubicación exacta de este centro de investigación. En la información preliminar tenemos que recabar y recopilar la mayor información posible. Entonces, en ese caso, decidí ver el expediente técnico de esa edificación, donde uno puede observar todo este tipo de estudios de suelos, de planos arquitectónicos, planos estructurales, normas vigentes en el momento de diseño y los tipos de materiales. Es muy importante observar los planos estructurales y arquitectónicos, ya que estos deberán de ser replanteados a la hora de visitar la edificación. El estudio de suelos, a pesar de haber uno existente, se tendrá que hacer de nuevo para corroborar la información. Según los perfiles estratigráficos, en las normas vigentes en momento y diseño, nosotros debemos de tomar en cuenta de que la edificación, que la infraestructura se construyó en el año 2011. Entonces no corresponde a la norma del ASI 318-19, sino del ASI 318-11. Y los tipos de materiales, estos se encuentran reflejados en las especificaciones técnicas del proyecto. Contra más información que podemos obtener, se nos hará más fácil el trabajo para poder determinar las causas de las patologías que iremos encontrando. Al revisar la edificación in situ, lo primero que se hizo fue un replanteo general de la edificación. Entonces, revisando minuciosamente los ambientes, se determinó replantear los planos arquitectónicos, ya que algunos ambientes cambiaron. Sin embargo, esto no afectó mucho en el análisis estructural, ya que los ambientes estaban separados por mamposterías que eran no estructurales, era tabiquería. Del mismo modo, también se tuvo que replantear los planos de cimentación, ya que al cambiar la ubicación de los muros de tabiquería, cambiaron los cimientos. Sin embargo, al poder observar con más detenimiento los planos, en este caso de cimentaciones, se logró observar una falla muy común a la hora de diseñar una edificación. Entonces, este es el replanteo del plano de cimentación que para una evaluación existente se debe de desarrollar. También podemos observar el plano replanteado de techos, donde podemos observar que el sistema estructural, no predominante, sino absoluto, es el sistema aporticado. El sistema compuesto por columnas y vigas resistentes a momentos. Entonces, este sistema aporticado se refleja en estos planos por la presencia de columnas unidas a través de vigas peraltadas primarias y secundarias. Por lo tanto, al transmitir las cargas a columnas, elementos puntuales, estos deben de transferir la carga a unas zapatas, obviamente, por ser un sistema aporticado. Sin embargo, al revisar los planos replanteados de cimentaciones, lo que estamos viendo es la no presencia de zapatas en las columnas. Entonces, a nivel de diseño, ya estamos viendo un defecto a la hora de la transmisión de cargas. Va a haber un problema, ¿no? Entonces, ya más o menos con los planos vamos determinando cuál va a ser la magnitud de no analizar y diseñar bien una edificación, una infraestructura. Entonces, en este pequeño
En esta pequeña franja podemos observar también que existen columnetas, ¿no? Esas columnetas sirven para amarrar la tabiquería. En los planos replanteados, de acuerdo a la visita in situ, sí existe la separación entre columna estructural y columna de confinamiento. En ese caso, sí está bien elaborado, ¿no? Incluso la base de, de este muro es un cimiento, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a repetir, estas columnas no están teniendo como base unas zapatas. Entonces, se hace el replanteo en planta, así como también se hace el replanteo de los cortes, ¿no? Entonces, para hacer este replanteo, uno necesita excavar, necesita auscultar, necesita detectar los metales que existen para poder determinar cuáles son las dimensiones, las profundidades, el nivel de desplante y los diámetros del acero de cada uno de los cimientos, vigas de cimentación, que conforman parte de la subestructura. Del mismo modo, también se hizo un replanteo de todas las columnas, ¿no? La cual iremos viendo más adelante, ¿no? Bien, continuando, los planos de techo, como ya les había mencionado, ahí es donde se puede ver claramente que el sistema es aporticado, ¿no? Entonces, del mismo modo, también tenía que corroborarse in situ que se tenía que respetar los diámetros de acero, los espaciamientos, la cantidad de acero, todo se tenía que respetar de acuerdo a los planos para poder hacer una evaluación estructural que tenga buenos resultados, que no esté lejos de la realidad. Muy bien. Para eso, aparte de tener que hacer una inspección visual a la estructura, debemos determinar las cargas actuantes. Como ustedes están viendo en la imagen, es una edificación de un nivel más un ático. Sin embargo, las cargas se van a considerar de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones en el título E020. Es acá donde nosotros vamos a observar las cargas. Esas cargas son las que van a influir sobre mi estructura y esas cargas se van a ir distribuyendo de tal modo que yo pueda analizarla, ¿no? Pueda analizar y de esa forma, no solamente con las cargas gravitacionales, sino también con las cargas sísmicas, yo podría calcular cuáles son las distorsiones, los desplazamientos que generan esas fuerzas y así poder compararlas con las máximas permitidas de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Muy bien. Entonces, eh, se fijó el expediente técnico las cargas a emplear. También se fijó in situ las cargas que estaban actuando, porque muchas veces cambian las cargas, cambian los usos de las edificaciones. Quizás una edificación pueda ser usada para un laboratorio cuando solamente se ha diseñado como un cuarto. Entonces no está diseñado y puede producir a futuro unas grietas. Entonces, corroboramos la información existente con la información preliminar, ¿no? Hasta en este caso, lo que único que diferenciaba era la posición de los ambientes siendo influido por los muros, ¿no? Los muros estaban cambiando de posición. Las cargas, el tema de las cargas, el tema del estudio de suelos, el tema de las normas vigentes, sí correspondían de acuerdo al expediente técnico. Sin embargo, ya, como nos estamos dando cuenta, la cimentación, la subestructura, no cuenta con zapatas. Y eso a futuro va a determinar, ¿no?
para determinar los errores que se van a ver observados en asentamientos diferenciales. Muy bien, ya estamos observando la estructura existente. La que presentaba mayor número de patologías era el bloque resaltado, el bloque más grande, el bloque número 1. Este centro de investigaciones también contaba con otros bloques, pero las fisuras eran pequeñas, las fisuras eran no estructurales, por lo cual no era conveniente hacer un análisis estructural. Muy bien, entonces, como solamente vamos a tomar en cuenta el bloque 1, como vamos a tomar en cuenta el bloque principal, tenemos nosotros que identificar las patologías. Tenemos que recorrer todos los ambientes y fijarnos cuáles son las grietas, las fisuras que pueden ir apareciendo. Y también otras patologías estructurales. En ese caso, toda esta información se tiene que recopilar a través de fichas de identificación de patologías, las cuales le voy a enseñar. En este Excel podemos ver una ficha de identificación de patología. En este caso, corresponde al FIP 62, que es de una viga. Si yo agrando esta imagen, podemos encontrar que existe una rajadura en la viga, ¿no? Entonces, más adelante vamos nosotros a diferenciar qué es una grieta de una fisura, cómo determinar qué tipo de patología, cuál es la causa de esa patología, pero como les estaba comentando, se tiene que preparar un Excel con todas las patologías a encontrar, ¿no? En ese caso, esta fisura correspondía por un esfuerzo de torsión, ¿no? Como acá mismo dice, la causa fue el agotamiento de las piezas por el esfuerzo de torsión y también se tiene que determinar su medida de solución. La causa como la solución debe ser determinada no solamente por la experiencia, sino también con la aplicación técnica, en este caso con un análisis, ¿no?, estructural. Muy bien, entonces se realiza una serie de fichas de identificación patológica. Acá vemos otro, a ver, el FIC 61. Si yo agrando esa imagen, aquí se puede apreciar mejor. Vamos a ver que unas grietas están apareciendo. Por acá hay otra grieta. Se tiene que identificar la causa de la grieta, y esa grieta, la causa fue por, por tracción, por flexión al centro de la luz. La mayoría de las grietas, casi todas, son por tracción, ¿no? Lo que pasaba es que la carga superior a esa viga era excesiva para el peralte de las dimensiones de esa viga. Por lo tanto, estaba generando ya unas fisuras que tenían que ser solucionadas, ¿no?, correctivamente para evitar su agrietamiento cada vez mayor. Muy bien. Así como en este caso, se realizan unas fichas de identificaciones patológicas, encontrándose en la infraestructura un total de 63 fallas, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver también que existe otro tipo de fisura, ¿no? Ese tipo de fisura, la voy a resaltar, ya vendría a ser una falla por corte, ¿no? Acá ya podemos observar que existe una falla diagonal a un muro. Ya se determinó que esa falla era por asentamientos diferenciales, debido a que había zonas donde las columnas tenían bastante esfuerzos, las cuales los cimientos no podían soportar.
y se estaba asentando la edificación para un lado, que también lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, como la gran cantidad de patologías era acerca de las fisuras, eh, vamos nosotros a definir, ¿no? ¿Qué son fisuras? ¿Qué son grietas? En este caso, las fisuras se diferencian de las grietas en el ancho de, de la separación que existe entre esa fisura o grieta propiamente dicha. La fisura no puede exceder el 0.1 milímetros, mientras la grieta es mayor a 0.2 milímetros. Muy bien. Estas fisuras pueden ser de dos tipos. Les voy a explicar. Las fisuras pueden ser intrínsecas como extrínsecas. ¿Qué se refiere cuando las fisuras son intrínsecas? Las fisuras intrínsecas son aquellas fisuras que se han generado por la propia naturaleza de los materiales. Entre ellas podemos encontrar las que se generan porque no ha habido un perfecto proceso constructivo. Las fisuras pueden aparecer por una contracción plástica, por un asentamiento plástico o por una contracción por secado, ¿no? Entonces, las intrínsecas son de la propia naturaleza de los materiales. Entonces, las extrínsecas vienen a ser lo antónimo, ¿no es cierto? Son por acciones externas al material. Por ejemplo, una fisura extrínseca puede ser por una variación de temperatura, las cuales en esa región que estaba yo evaluando estructuralmente, sí presentaba fisuras extrínsecas debido a la variación de temperatura. Lo que ocurría es que la variación de temperatura era notablemente fuerte, ya que dentro de la infraestructura había aire acondicionado, y ustedes saben que en la región de la selva existe temperaturas casi mayores a los 30 grados casi todo el año, mientras las temperaturas interiores bordeaban los 20 a 22. En ese caso, al haber una variación de temperatura, en el techo podrían generarse lo que son fisuras, ¿no? Fisuras por tracción de temperatura, debido a que la parte que recibe más temperatura se va a elongar, como no la va a hacer a la que recibe menos temperatura. Otro tipo de fisuras, debido a una acción extrínseca, puede ser una reacción química. Otra fisura puede ser debido a una corrosión del acero de refuerzo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que fisuras a lo largo de un acero longitudinal? Vemos una fisura en una columna de ese tipo y es probablemente se deba a que el acero longitudinal por dentro se está corroyendo, ¿no? Entonces, existen varios tipos de fisuras, clasificadas como intrínsecas y extrínsecas. En el caso de nuestra edificación que estamos evaluando, habían dos tipos de fisuras extrínsecas. La primera que era de variaciones de temperatura y la segunda era por asentamientos del terreno. Como les había dicho, se estaba produciendo asentamientos diferenciales, más por la parte, en ese caso, izquierdo que la derecha. Entonces, eso reflejaba
que estaban rajándose los muros, ¿no? Así los muros sean de tabiquería, así los muros sean de tabiquería, se estaban estos rajando debido a que se estaba asentando un lado, ¿no? Esto consecuencia a un mal diseño de cimentaciones. Para eso teníamos que dar alternativas de solución, ya que no solamente se estaba rajando elementos no estructurales, sino también, como ustedes vieron en las fotos, se estaban rajando algunas vigas por cortantes, otras vigas por flexión, ¿no? Y eso que la edificación no había pasado por ningún evento sísmico, ¿no? Entonces, de ahí ya están viendo la importancia de hacer un buen proyecto en todas sus etapas, hacer un buen cálculo de estructuras, un buen detallamiento del acero, un buen uso de los códigos, te asegura una probabilidad de que tu estructura no pueda fallar. Porque gran parte de las fisuras dependen del proceso constructivo, ¿no? Un gran porcentaje de las fisuras es debido al proceso constructivo. ¿De qué te sirve tener buenos planos si no existe una buena supervisión, una buena ejecución? En la segunda forma de que pueda aparecer fisuras, la más común es a un mal diseño, ¿no? Y las otras formas de agrietamientos es por los materiales, ¿no? Por los materiales que se están utilizando, ¿no? De todas maneras, vamos a tomarle importancia a hacer un buen diseño, ¿no? Porque eso es la base de una buena edificación, un buen diseño. ¿Qué haces construyendo espectacularmente cuando no tienes un buen diseño? Muy bien, entonces, estamos dando como una definición, ¿no? De las fisuras, de cuáles son los tipos de las fisuras. Entonces, tenemos que al momento de encontrar las fisuras, en este caso, debemos hacernos ciertas preguntas, ¿no? ¿En qué momento apareció las fisuras? Si apareció al año de haberse construido o quizás esa fisura cada vez iba más agrietándose, notándose considerablemente. Aquí se ve claramente de que la han tratado de resanar con material epóxico. Sin embargo, los esfuerzos de corte están aumentando, ¿no? En este caso, también podemos concluir que no es una fisura dormida, sino es una fisura activa. Una fisura dormida es una fisura de que con el tiempo no sigue aumentando. En cambio, una fisura activa es la cual no se controla, va afectando la rigidez, la resistencia de los materiales de la infraestructura. Entonces tenemos que evaluar todas las fisuras a través de las fichas de identificación de patología que les había mostrado. También tenemos que ver, como ya hemos dicho, si la fisura está en un elemento estructural o no estructural, ¿no? Y tomar atención a sus causas. Bien, mientras estaba explicando, ustedes estaban observando esta tabla correspondiente al control de fisuración en estructuras de hormigón. ¿Cuáles son el ancho de fisuras razonables? Entonces, nosotros, en ese caso, vamos a escoger estas dos filas, ¿no? Aire seco, membrana protectora, humedad, aire y suelo, ¿no? Teniendo como las
el ancho de fisuras razonables de 0.4 milímetros y de 0.3 milímetros. Recuerda que nosotros estamos clasificando las fisuras y las grietas, ¿no? Sin embargo, de acuerdo al código, fisuras y grietas significan lo mismo, ¿no? Pero en nuestro país se está adoptando que las fisuras es hasta un ancho de 0.1 milímetros, mientras que los mayores a 0.2 milímetros son considerados grietas. Muy bien. Entonces acá tenemos los anchos permisibles de las fisuras y de las grietas. Eso está en el código ASI 224R-01. Tolerancia de fisuras. Muy bien. Entonces, al momento de observar las fisuras, ya tenemos que ir pensando cuáles son las terapias que estas fisuras deben de realizarse. Habiendo dos tipos de terapias, ¿no? La cual también la vamos a apuntar. La primera sería la terapia preventiva y el otro sería la terapia correctiva. En este caso, vamos a hablar primero de las terapias preventivas. Las terapias preventivas evitan la fisuración. Las terapias preventivas evitan fisuras desde el control, controlándolos desde el diseño de las estructuras. Entonces, aún haciendo el expediente técnico, aún estando en oficina técnica, modelando la futura construcción, podemos prevenir, ¿no? Podemos hacer una terapia preventiva de fisuras. Y cuando la edificación ya está construida, ¿podemos seguir preveniendo fisuras? Claro. Entonces, las terapias preventivas se pueden dar antes o después de la construcción. También tenemos en el siguiente caso lo que son las terapias correctivas, como la cual se están imaginando, son las grietas que ya existen y tenemos que darle una solución, una corrección. En primer lugar, se tiene que corregir para eliminar la grieta, ¿no? Para eliminar la grieta. Pero lo más importante no es tratar, resanar la grieta, sino eliminar la causa de la grieta. Todo eso se compone de la terapia correctiva, ¿no? Entonces, la terapia preventiva, vamos a repasar, se da antes y después de la construcción. La terapia correctiva se da después de la construcción. Y tenemos dos fases. La primera es de dar un resane, ¿no? Dar un resane. Pero lo más importante, ¿cuál era? Era de eliminar la causa de la grieta. Para que ya no vuelva a ocurrir ni aumentar la grieta, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a la terapia preventiva, habíamos dicho que pueden ser por varias causas, ¿no? Una de las causas puede ser la construcción plástica, ¿no? Otro puede ser el asentamiento plástico. Entonces, para evitar ese tipo de fisuras antes de la construcción, ya debemos de tener en cuenta que debemos de tener una buena vibración, un slump que sea pequeño y un recubrimiento apropiado. Otra buena práctica preventiva para evitar fisuras preventivas es acerca de la construcción del secado.
Ustedes saben que cuando ustedes vacían concreto, gran parte del concreto es agregado, cemento, pero también tiene una proporción de agua. Esa agua, al secarse, puede reducir el concreto hasta un 1%. Entonces, en esa reducción del volumen del concreto es donde se producen también grietas debido a la contracción del secado. ¿Podemos evitar, podemos prevenir esas grietas? Claro. Entonces, una de las opciones en el diseño de mezcla sería aumentar más agregado, disminuir un poco de agua, este, elaborar las juntas, ¿no? Si vemos que tenemos un llenado de concreto en un área grande, ya debemos de establecer las juntas que se van a diseñar para que por esas juntas se produzcan las fisuraciones, ¿no? Para que las fisuras tengan un lugar donde el concreto pueda desahogarse. También es muy importante para evitar las fisuras preventivas, tener un muy buen detallado del acero. Muchas veces estamos acostumbrados a tener un copia y pega de proyectos, pero no sabemos si ese proyecto ha estado bien elaborado, no sabemos si la ubicación es la misma, si se encuentra en otra zona, otra ubicación, las condiciones del suelo. Debemos hacer un proyecto desde cero, haciendo un buen detallado del acero a, a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y de la norma ASI 318, o si no de la norma ASI 224. Muy bien, entonces, de esa forma nosotros podemos prevenir las fisuras, ¿no? Como ya estábamos hablando, las fisuras correctivas son las que se generan después de la construcción. Esas fisuras correctivas tenían dos fases, ¿de acuerdo? La primera es de resanar la fisura y la segunda es de eliminar su causa, ¿no? Tenemos que eliminar la causa que está generando esa fisura. Muy bien. Entonces, para eso, vamos primero a hablar sobre el resane de estas fisuras. Si el resane de esas fisuras tiene entre 0.05 milímetros, lo voy a escribir. Si la fisura está entre 0.05 unidades milímetros hasta 0.2 milímetros, esta fisura puede ser corregida usando concreto simple o un epóxico. Muy bien. De esa manera podemos sellar, ¿no?, la fisura. Lo segundo sería eliminar su causa, ¿no? Para eliminar su causa, ya debemos hacer una evaluación estructural a través de un modelo matemático, tomando en cuenta los factores que intervienen. Muy bien. Para ese caso, para eliminar su causa, tenemos que intervenir estructuralmente con la finalidad de restituir o aumentar la resistencia, ¿no? Entonces, para dar no solamente un resane, sino eliminar la causa de las grietas que se están conformando, tenemos que hacer un probable reforzamiento o rehabilitación o reparación de estructuras. Muy bien. Acá podemos dar un resumen de lo que estamos hablando, ¿no? De las soluciones preventivas y correctivas de las fisuras debido a los diversos tipos de fisuración.
hemos hablado de la contracción plástica, del asentamiento plástico, de la contracción por secado, ¿no? También del cambio de temperatura. En zonas donde las condiciones climáticas son extremas, también se presentan fisuras cíclicas. Y acá ya estamos también observando cuáles son las fisuras destructivas, ¿no? Las que van a ir aumentando poco a poco. La corrosión de refuerzo, errores de diseño detallado, que es la que está primando en nuestra evaluación estructural, y las cargas excesivas, que también en una zona está habiendo más cargas excesivas en la zona del ático. En la zona del primer piso sí se han respetado las cargas, pero en la zona del ático hubo la colocación de más cerchas de lo que debería de haber. Eso estaba provocando las fisuras por flexión. Muy bien. Quería acotar que si están teniendo algunas dudas o consultas mediante el chat, pueden escribirlas para nosotros poder aprender más, ¿no? Sobre respondiendo esas dudas. Muy bien. Entonces, como nosotros ya hemos identificado las patologías, hemos realizado una inspección de las grietas, de las fisuras que pueden encontrarse, también es muy importante corroborar si la información detallada en el informe de suelos del expediente técnico es idéntico al que se tiene que volver a realizar. Es por eso que en zonas determinadas se hace un estudio de suelos. Entonces, acá vemos un plano donde observamos cuál es la ubicación de lo que fue el estudio de suelos a través de la excavación de calicatas. Estas calicatas permitieron generar un perfil estratigráfico, las cuales también podemos reflejarlas, ¿no? A través de estos Excel. Luego se llega a la conclusión de que a través del ensayo de suelos, el esfuerzo, el esfuerzo del terreno era de 0.62, 0.63 kilogramos por centímetro cuadrado, idéntico al proporcionado por el expediente técnico, ¿no? Entonces, de todas maneras, debíamos de corroborar ese resultado. Nosotros no podemos hacernos responsables como ingenieros de estudios pasados. No podemos tener ese grado de confianza para decir, ¿para qué hacer un estudio de suelos? Si ya está realizado. No, más vale prevenir, ¿no es cierto? Acá estamos viendo los resultados de perfil estratigráfico y del mismo modo, como le estábamos hablando en antes, para poder nosotros replantear los planos estructurales, ¿no? Para poder nosotros observar cuáles son los diámetros de los aceros, la ubicación eh, de los aceros en las vigas longitudinal, en las vigas primarias, secundarias, en los aceros y en los estribos, de las vigas, como también de las columnas, para saber cuáles son los diámetros de los aceros, si son de 3/4, de 5/8, se tienen que hacer las auscultaciones, ¿no? Se tiene que perforar el concreto hasta llegar a la superficie donde nosotros podemos observar los aceros y así corroborar la información de que se están respetando el diámetro del acero como están en los planos. En ese caso, sí se respetaron la distribución de los estribos de los aceros longitudinales, así como sus diámetros. Muy bien. Otra práctica para una evaluación estructural
es la extracción de testigos, pero como ustedes también lo conocen, con el nombre de diamantinas. Esta extracción se hace a partir de columnas y vigas, ¿no? Obviamente en zonas donde no interfieran los aceros. Para eso se hizo un reconocimiento del lugar exacto donde se encuentran los aceros a través de un detector de metales. Se marcó la ubicación de los aceros, y en las zonas donde no se interceptaban los aceros de los estribos ni los longitudinales, ahí es donde se realiza la extracción de un testigo, donde el resultado final es esta mini probeta. Este se llama una diamantina. Esta diamantina, como podemos observar en la imagen, tiene la particularidad visual de que no tiene agregado grueso. Toda la construcción de esta infraestructura se hizo con agregado fino, debido a que en la selva es muy difícil proporcionar las gravas, las piedras. Entonces, los cimientos también se hicieron con puro cemento y arena, ¿sí? Con tal de que el diseño de mezcla proporcione una resistencia adecuada de diseño normal. Entonces, se hizo un estudio a estas diamantinas, la cual estaba diseñado la edificación, en este caso las columnas y vigas, con una resistencia de diseño de 210 kilogramos por centímetros cuadrados, y esta diamantina llegó a más, llegó a 289 kilogramos. Entonces, sobrepasa, ¿no? El porcentaje es mayor al 100%, por lo cual es aceptable, ¿no? Es aceptable, ya que hay casos donde hay construcciones donde no respetan la resistencia de diseño, y por no tener buenos conocimientos, a veces le echan menos cemento, menos agua, llegando a reducir la resistencia del concreto en las columnas y de las vigas. Por lo tanto, tengan mucho cuidado también en el diseño de mezclas. Cuando estén vaciando concreto, tienen que estar seguros de que el diseño de mezcla es de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas y en los planos. Entonces, concluyendo este resultado de ensayo de compresión, así como esa diamantina se hizo a muchas columnas y vigas, la cual también podemos observarlo a través de este plano. Se realizó un total de 8 diamantinas en lugares convenientes, las cuales no interfería con no interfería con el tráfico usual de esta infraestructura, ya que para hacer la evaluación estructural se escogió no solamente horarios donde no había mucha afluencia de personal, sino también se hizo la gran cantidad de diamantinas en la parte externa de la infraestructura, con el fin de no alterar los trabajos del personal del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos tener una mayor visualización de la extracción de diamantinas. Las diamantinas, como les digo, no solamente se hicieron en las columnas, sino también se realizó las diamantinas en las vigas, ¿no? En las vigas, y también se realizó diamantinas en los cimientos, ya que nosotros queríamos corroborar que la resistencia del cimiento era igual a la
dispuesta en los planos, ¿no? Muy bien. Una vez nosotros ya tenemos nuestra inspección visual, hemos replanteado los planos, hemos realizado nuestras fichas de identificación patológicas de las fisuras, hemos realizado nuestro estudio de suelos, las auscultaciones para determinar el diámetro de los aceros, hemos realizado la extracción de testigos diamantinas, ya tenemos información para poder colocarla a un modelo estructural. Es por eso que se escoge el ETAPS, ¿no? Como un programa donde nosotros primero debemos de colocar la información de preliminar, la información que nos están dando. ¿Para qué? Porque con esa información preliminar, aún no del reforzamiento, la información que ya tenemos, podemos detectar cuáles son las fallas o los errores de diseño que no tomaron en cuenta al momento de hacer este proyecto. Se hizo el diseño estructural en el programa ETAPS, se corroboró lo que son los momentos flectores, los cortantes, se hizo también un chequeo con los aceros colocados, se chequeó si la infraestructura estaba dentro de los límites y vemos que la gran mayoría de elementos estructurales sí satisfacen, ¿no? Sí satisface. Entonces, hasta el momento, a nivel de superestructura, sí se encontró bien el análisis, ¿no? A nivel de distorsiones, se hizo una pequeña hoja de cálculo con los resultados que nos proporcionaba el ETAPS, ¿no? Se hizo un control de irregularidades para ver si castigábamos el coeficiente de reducción. Y finalmente se hizo un cálculo de desplazamientos donde se logra observar que las distorsiones son menores que los límites. Por lo tanto, a nivel de desplazamientos, nuestra edificación de 2 niveles, ¿no? De 2 niveles, sí cumplía. Sí cumplía lo que son las distorsiones, ¿no? Acá podemos ver una imagen 3D de la edificación. En la parte donde la viga se estaba flexionando, era porque se estaban colocando más cerchas del diseño, ¿no? En los planos decían que acá solo habían 2 cerchas, pero al final colocaron 3 cerchas. Esas cerchas eran para soportar los techos a 2 aguas, que comúnmente en la selva se construyen, ¿no? Para el control de drenajes pluviales. Podemos también observar un dato importante que son los resultados modales que nos dan las frecuencias y los periodos. Entonces, si ustedes observan, vemos que hay un dato más alto de lo normal. ¿Qué pueden observar hasta el momento? Pueden observar que el primer modo tiene un periodo de 0.36, lo cual es un poco elevado. Es un poco elevado, ya que con análisis y fórmulas simples, se sabe de que si la estructura tiene 2 niveles, el periodo tiene que ser 0.2 aproximadamente. Si la estructura tiene un nivel, el periodo tiene que ser 0.1, ¿no?
Entonces, ese aumento de periodo se debía a que la edificación estaba compuesta por columnas que eran esbeltas, ¿no? Esas columnas esbeltas provocaban que los periodos estaban aumentando. Muy bien. Entonces, para tener un control sobre los periodos, para que baje ese número de 0.36 a 0.2, debíamos hacer un reforzamiento de las columnas, ¿no? A pesar de que estas ya cumplían el control de distorsiones, se decidió reforzar las columnas para que satisfagan con los periodos. Muy bien. Ahora eh, viene el resultado del criterio simple que estábamos obteniendo al observar nuestros planos de cimentación. En el plano de cimentación habíamos concluido de que no habían zapatas, de lo que habían solamente eran cimientos corridos. Bueno, de todas maneras, se le dio el beneficio de la duda y se hizo eh, un análisis en el programa SAFE, en la cual se pueden analizar y diseñar lo que son los techos y las cimentaciones. Bajo cargas de servicios, se llega a la conclusión de que en el servicio 1, donde nosotros tenemos el 100% de las cargas vivas y muertas, que la zona central y la zona izquierda están excediendo las presiones de 0.63 kilogramos por centímetros cuadrados, que es la que nos dio en el ensayo de suelos el esfuerzo del terreno, ¿no? Entonces, todos los cuadritos, ¿no?, que están pintados de color morado son aquellos que exceden los esfuerzos. Por lo tanto, esa es la causa de lo que estaba provocando los asentamientos diferenciales. Como se están dando cuenta, más se producen para un extremo y para el otro no hay asentamientos, debido a que en un extremo habían colocado un cimiento de 80 centímetros de ancho y en el otro extremo habían colocado un cimiento de 1,10 m de ancho. Ese cambio de variación de ancho, esa variación de ancho, hizo de que la cimentación en temas de esfuerzos no fuera simétrica, no fuera simétrica. Por lo tanto, de esta manera se evalúan los cimientos bajo los efectos de cargas de servicios. Muy bien. Entonces, hemos evaluado ya la edificación. Lo siguiente sería de reforzarla, ¿no? Pero el tema de la conferencia de hoy día era de la evaluación de edificaciones, ¿no? Desde un punto de vista práctico y sencillo. Entonces, como conclusiones, en la superestructura, observamos que a pesar de ser un modelo aporticado, ¿no?, a pesar de tener cambios en los ambientes, ¿no?, se encontró que las columnas eran muy flexibles, a pesar de que cumplen las distorsiones. Las columnas eran muy flexibles, a pesar de que cumplen las distorsiones. En la parte de la subestructura, en la parte de cimentaciones, gran parte de las fisuras reflejan asentamientos diferenciales en las cimentaciones debido a que los esfuerzos de presión del suelo exceden de lo permitido en 0.63, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un esfuerzo de 0.731, acá vemos un esfuerzo de 0.822, ¿no? Si vemos el servicio 1, donde aplica el 100% de cargas vivas y muertas, sin considerar efectos de sismo, vemos que en un extremo alcanza
Acá sí está pasando, pero en la parte extrema, que vemos de color morado, no está pasando el esfuerzo admisible, pero en esta parte central hay esfuerzos de hasta 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Las cuales están originando las fisuras en elementos estructurales, como columnas y vigas, y en elementos no estructurales, como tabiquería, ya que la tabiquería se encuentra se encuentra adosada sobre los cimientos, ¿no? Así, a pesar de que hayan columnas, estas columnas van a producir algunas fisuras debido a los asentamientos diferenciales, pero también, los muros de tabiquería van a presentar fisuras, ya que el asentamiento diferencial no es común, ¿no? En este caso. Y no está permitido que haya ese tipo de asentamientos, por lo tanto, se tienen que reforzar, ¿no? Y como otra conclusión, los resultados de los ensayos de compresión de las diamantinas y las ocultaciones reflejaron que sí hubo un buen proceso constructivo, ¿no? Se respetó el acero, se respetó el diseño de mezcla, los espaciamientos, pero no hubo un buen diseño estructural. Entonces, en esas conclusiones son las que podemos obtener, ¿no? La solución va a ser un reforzamiento, ¿no? Esto ya sería para otro tema, ¿no? Para otra conferencia, reforzamiento de estructuras, cómo hacerla, ¿no? Pero acá ya tenemos una idea final del reforzamiento de agrandar las columnas 15 centímetros hacia ambos lados y de colocar lo que le faltaba, las zapatas, ¿no? Acá en la parte superior vemos cuáles son la forma de poder reforzar, de convertir estos cimientos en zapatas y de cómo conectar los aceros con la edificación existente, tanto en zapatas como el acero de las columnas a los cimientos. Muchas gracias. Soy el ingeniero Miguel Ángel González Velarde. Espero que hayan aprendido un poco de lo poco que sé. Agradecido por esa participación. Muchas gracias, Grupo ICG. Muchas gracias por asistir a esta pequeña exposición. Y me despido de Sí, ustedes. ingeniero, agradecerle también a nombre de la rama. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, también está el chat o pueden activar también sus audios. Si hubiese alguna consulta, alguna duda. Bien, vamos a esperar un minuto a ver si tienen alguna duda, alguna consulta. En el transcurso de los siguientes minutos pueden hacerlo mediante el chat o mediante la activación de su audio. Recordarles que también que este evento es por el aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil, por lo cual nuestro ponente agradecerle nuevamente por brindarnos esta conferencia. Y a nombre de la rama ICG Única, agradecerle. Y agradecer también a nuestra Facultad de Ingeniería Civil. Con la ayuda de nuestros ponentes nos ha ayudado también a conformar esta maratón de ponencias. Muy bien, ingeniero, puede darme permiso para poder compartir pantalla, dejar de compartir, por favor? Sí, claro, un momento, por favor. Recordarles que la tercera ponencia de hoy día, última pero no menos importante, es la del ingeniero magíster Uber Eduardo Injante.
con su tema de desarrollo del diseño de pavimentos, a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:15 de la noche. Muy bien, quedan todos invitados. A través del chat se les va a hacer llegar el enlace y culminaría hoy sábado con la ponencia del magíster ingeniero Uber Injante Lima. Muy bien. El tema de consultas, todo ha quedado bien claro. Muy bien, también se encuentra presente el ingeniero Seferino Marchoa. Muchas gracias. También felicidades al ingeniero Miguel. Muy bien, Yosimar dice todo claro, perfecto. Muy bien, como último, puedes agradecer como siempre a nuestros auspiciadores. Ya se ha sorteado ya 2 medias becas de TEDI Perú. A control también de calidad del concreto a CCC, que nos ha brindado, digamos, apoyo con un ponente, con el ingeniero Luis Gutiérrez. A VB, al ingeniero Oscar Vázquez Bustamante, por habernos brindado medias becas por su curso de metrados y costos y presupuestos. Todo aquel que esté interesado ya se le ha brindado la información a través de su correo a los que se han inscrito. Y a ASB Ingenieros, a ASBUL Ingenieros, ¿no? Al ingeniero Peña, al ingeniero Mirko, por habernos brindado ese apoyo a la rama ICG. A UDH también, una página donde nos ha brindado su gran apoyo con el tema de libros, que muy pronto se van a publicar en nuestra página, libros virtuales para que sean de apoyo. Y a HM, una página de YouTube, una página de Facebook, en la cual brinda asesoría en los temas de estructuras. Muy bien, gracias por su participación y nos estaremos viendo a las 6 de la tarde con la ponencia del ingeniero Uber Injante.